Bueno, buenas tardes. Saludo a toda la audiencia. Gracias por estar ahí. Bueno, en principio queríamos conocer tu mirada respecto a lo que ha ocurrido ayer en la mesa de diálogo, el acuerdo que se ha firmado entre el gobierno nacional y autoridades del pueblo mapuche. Bueno, yo estuve leyendo, cuando fueron saliendo, ¿no? Salió el acuerdo, empezó a circular por redes sociales y uno pudo acceder al acuerdo que finalmente se firmó. Y después estuve mirando también el comunicado oficial del gobierno nacional en relación a qué es lo que se había acordado. Y eso siempre es interesante, ver cuáles son los discursos que los distintos... de qué manera cada uno de los actores narra lo que allí ocurrió y lo que allí se acordó, porque siempre hay una sutileza en la selección de las palabras que te permite entender cuál es el prisma desde el cual lo están mirando y cuál es el mensaje que quieren hacer llegar a la sociedad. Y una de las cuestiones que me hizo notar el comunicado del gobierno nacional es que realmente este acuerdo que se logró es muy importante, porque estamos en una coyuntura en la que el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en la Argentina está en retroceso. En ese comunicado del gobierno nacional no hay ninguna mención al reconocimiento de los derechos territoriales. No, lo que hay es una mención al reconocimiento del valor espiritual del Rehue. Lo que están restituyendo es lo que ellos denominan un sitio sagrado y no un espacio territorial. De hecho, no consiguieron acuerdo en relación a cuál es el espacio territorial que se va a dar a las comunidades. Pero hagamos un poco de memoria. En el año 2012 se discontinuó el relevamiento territorial ordenado por la ley 26.160 en la provincia de Río Negro. Yo diría que el punto máximo del reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos originarios aquí en esta provincia fue el año 2012. De allí en más, nunca más, se pudo activar a fuerza de mucha batalla algún que otro relevamiento territorial más a alguna comunidad. Pero el relevamiento sistemático que se estaba llevando adelante hasta 2012 se discontinuó. Entonces, para mí ese es el punto máximo. Y a partir de ahí, el retroceso, que tuvo claramente un punto de inflexión cuando, en el año 2017, con los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y la instalación del informe RAM y de la figura del mapuche terrorista, ¿no? Ese es el escenario en el que todavía seguimos jugando. La escena sigue siendo esa. Hubo un intento en su momento del Ministerio de Seguridad de Sabina Frederick de modificar eso de manera integral. Eso no pudo tener continuidad, y a fuerza de mucha lucha y de mucha negociación política inteligente de las organizaciones del pueblo mapuche tehuelche, se pudo reactivar una mesa de diálogo en torno a este caso puntual de la comunidad Lasken-Winkulmapu, y se pudo sostener su continuidad hasta llegar a este acuerdo. Como bien decía Fernanda Neckelmann, es apenas un pasito, pero en esta coyuntura, en esta lectura del paisaje político, es un paso muy importante. Y hay que reconocer la vocación de diálogo que tiene el pueblo mapuche tehuelche y la inteligencia política que tiene para plantear ese diálogo. Porque en el marco del proceso de la mesa, lo que ellos pudieron poner en valor es algo que venía siendo tratado de manera muy peyorativa, que es el rol que tiene la Machi para el pueblo mapuche tehuelche. Se llegaron a decir cosas incluso muy ofensivas en los medios de comunicación, se llegó a insultar, a despreciar a la persona de la Machi, y eso se pudo revertir en el contexto de la mesa de diálogo. Se pudo plantear la importancia que tiene la Machi para su pueblo, ya no solo para esa comunidad, sino para su pueblo. Se pudo explicar cómo funciona el sistema de salud mapuche y su naturaleza colectiva. Ahí conozco muy bien ese proceso porque a nosotros, como al JITAC, se le pidió un informe puntualmente a la investigadora del JITAC, que es la investigadora mapuche Lorena Cañuqueo. Se le pidió un informe en relación a cómo funciona el sistema de salud mapuche, y ese informe fue bien recibido por todos los actores de la mesa,
Y digamos, ahí había que convencer a actores, sobre todo del gobierno nacional, que no es homogéneo en relación a esta situación, que eso era, que el sistema de salud mapuche existe, que funciona de manera colectiva, que la Machi no es un médico que puede ir a domicilio, digamos, que el sistema de salud es colectivo y tiene que ver con la salud de la Machi misma y de todo ese entorno que la rodea. O sea que no se puede sanar a una persona individual desconectada de su entorno social comunitario y de su entorno natural y espiritual. La inteligencia del pueblo mapuche fue lograr poner esos en escena y lograr argumentarlo de manera tal que, aún en retroceso del reconocimiento de los derechos territoriales, no fuera posible pasar por alto los derechos de orden cultural, espiritual y de salud. Yo creo que ahí se demuestra el esfuerzo que hace el pueblo mapuche por explicar en una condición de gran desigualdad y de gran asimetría de poder, lograr explicar a un Estado que es asimilacionista por tradición, que busca la homogeneidad de la ciudadanía, explicarles sus diferencias, sus tradiciones y la importancia que tienen. O sea que incluso en esa relación de desigualdad supieron hacer pedagogía, supieron enseñar, y ese mensaje fue recibido. Y ese argumento logró prevalecer aún en retroceso de ese proceso de reconocimiento de los derechos territoriales. Por eso, para mí, este acuerdo es un pasito, dirá Lauerken, pero en esta coyuntura es un pasito muy importante. ¿Hay algún antecedente? Estamos escuchando a Laura Croft en la columna del JITAC a propósito del acuerdo entre el gobierno nacional y el tema de la agenda de nosotros del día de hoy, ¿no? Y autoridades mapuches en relación al conflicto Mascardi. ¿Hay alguna, no sé si conoces algún antecedente de que se haya reconocido el rehue de una machi, lo espiritual, lo que tiene que ver con la salud? Justamente esa coyuntura era difícil de conseguir porque el debate de reconocimiento anterior más próximo que tiene esta discusión es todo el proceso de reconocimiento del volcán Lanín como sitio sagrado, que había llevado muchos años de diálogo entre las comunidades, parques nacionales, el Ministerio de Ambiente, y que cuando ya el directorio de Parques Nacionales había firmado, el ministro de Ambiente retrotrajo. O sea, retrotrajo un acuerdo al cual que era el reconocimiento del Lanín como sitio sagrado. Sí. Entonces, que con ese precedente hayan logrado que el rehue de la Machi se considere sitio sagrado, fue una pulseada importante, ¿no? Pero lo que sí me parece importante, digamos, se ha reconocido que existen hay una tradición en Argentina de reconocer que hay distintos sistemas de salud y hay caminos hacia la salud intercultural, digamos, en distintos hospitales o sistemas de salud. Hay algunas experiencias, pero asociada al reconocimiento territorial de alguna manera, yo creo que es innovador. Quizás algún colega me puede decir, no, hay una experiencia en tal lugar, pero acá en la Patagonia, en la provincia de Río Negro, en nuestra zona, sí, yo creo que es el primer antecedente en este sentido. Y de reconocimiento de el sistema de salud como una entidad que existe y que no es solo traer una machi a un hospital o realizar una práctica con algún, qué sé yo. Una de las cosas más fuertes que ocurrió en este proceso fue que Romina Rosas tuvo que tener a su bebé en cautiverio en el hospital, o sea, no era como ella quería tener a su bebé. Ahí tuvo una intervención importante el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Género, y ella pudo acompañar de alguna manera con alguno de sus... estuvo una puñaltuchefe, hubo algo de ese proceso de nacimiento que se pudo respetar en términos culturales, pero en un marco y un contexto de encierro y en un hospital. Entonces, reconocer el contexto del rehue como un lugar necesario para la salud de todo el pueblo mapuche, pero no solo del pueblo mapuche. Ahí, insisto, la Machi no atiende únicamente a pacientes mapuche, atiende a quien vaya, sea mapuche o no.
Es otro sistema de salud diferente que funciona con otras lógicas, pero que está ofrecido para todo el mundo. Y que se lo reconozca asociado al espacio ceremonial del Rehue es muy importante.